Bienvenidos a Screenfy. Prepárense para entrar en las sombras, en esos rincones donde la realidad, ya saben, supera la ficción y los misterios nos acechan en cada esquina. Exactamente. En Screenfy exploramos los casos más escalofriantes que han marcado la historia. Y hoy, Screenfy los llevará a un aula, un lugar que en teoría debería ser seguro, ¿no? Un lugar donde lamentablemente la inocencia se desvaneció en un instante. Un lugar que se tiñó de horror. Hoy, en Screenfy, vamos a desenterrar la perturbadora historia de Colleen Ritzer, una joven profesora de matemáticas, y su alumno, Philip Chisholm. Un caso que, como veremos a través de los reportajes de Prensa Libre, AP News, Infobase, CBS Boston y Telefe Noticias, nos confrontará con la oscuridad que a veces se esconde tras una fachada de normalidad. Acompáñenos en Screenfy, si se atreven, claro, mientras desentrañamos los detalles de este caso. Un caso que conmocionó a una comunidad y nos hace reflexionar sobre la fragilidad de la vida. En Screenfy, cada sonido, cada detalle, los sumergirá en la tensión de lo desconocido. ¿Están listos para este nuevo descenso a las profundidades de Screenfy? Que comience el escalofriante viaje. Para empezar esta inversión en Screenfy, creo que es fundamental que conozcamos a las dos figuras centrales de esta historia. Absolutamente. Tenemos por un lado a Colleen Ritzer, una joven profesora de matemáticas de 24 años. Trabajaba en Danvers High School en Massachusetts. Y todas las fuentes, absolutamente todas, la describen como una persona excepcional. Amaba su trabajo, a sus alumnos y radiaba positivismo. De hecho, un detalle que me llamó la atención leyendo los reportes del juicio es que sus seres queridos vistieron de rosa en su memoria. Era su color favorito. Un gesto conmovedor, sin duda. Un símbolo, quizás, de la luz que ella representaba. Y en el otro lado de esta tragedia tenemos a Philip Chisholm. Un chico de 14 años en el momento del crimen. Recién llegado a la escuela tras mudarse desde Clarksville, Tennessee. Un cambio, por cierto, motivado por el divorcio de sus padres. Un dato que no podemos ignorar. Claro, la adolescencia ya es una etapa complicada de por sí. E imagino que una ruptura familiar de ese calibre puede tener un impacto significativo. Sin duda. Los informes, sobre todo los de Infobay, destacan que al principio sus compañeros lo describían como un chico agradable. Algo tímido quizás, solitario. Pero en general, nada quisiera presagiar la tragedia que estaba por ocurrir. Y llegamos al 22 de octubre de 2013. Ese día, Colleen le pidió a Philip que se quedara después de clase. La idea era ayudarlo con un tema de matemáticas, ¿verdad? Exactamente. Un acto que, como podemos ver, encaja perfectamente con la imagen que tenemos de Colleen. Una profesora dedicada, dispuesta a ir más allá por sus estudiantes. Y aquí es donde las cosas comienzan a tomar un giro siniestro. Según un testigo citado por varios medios, incluyendo Prensa Libre, Colleen le preguntó a Philip sobre su vida en Tennessee. Sobre su antigua comunidad, para ser más precisos. Y parece que esta pregunta, por alguna razón, lo incomodó. Visiblemente, según este testigo, imagínate una pregunta inocente que sin saberlo desató una reacción inesperada. Es escalofriante pensar en ese momento, ¿no? ¿Cómo una conversación trivial puede anteceder a un acto tan horrendo? Totalmente. Y lo que sabemos después es que Colleen salió del aula hacia el baño de chicas. Estaba en el segundo piso. Y aquí entran en juego las cámaras de seguridad. Un elemento crucial en este caso. Las imágenes que Telefe Noticias analizó en profundidad muestran a Philip saliendo de su aula poco después. Mira hacia el pasillo como comprobando que no había nadie. Y luego se pone la capucha de su sudadera azul y unos guantes. Los guantes, un detalle escalofriante que CBS Boston subrayó en sus reportajes. ¿Por qué llevar guantes en un día normal de escuela? Exacto. Da la impresión de que de alguna manera estaba preparando algo. Y las siguientes imágenes confirman esta sospecha. Se ve a Philip siguiendo a Colleen hacia el baño. La imagen de un chico de 14 años tomando esas medidas con esa aparente premeditación es realmente perturbadora. Y lo que sucede dentro de ese baño, como se detalla en los informes policiales y judiciales, es simplemente horroroso. Philip ataca a Colleen con una brutalidad extrema. La estrangula y la apuñala en el cuello. Al menos 16 veces, según la autopsia. Y el arma que utiliza es un cúter. Un cúter que, por cierto, la policía encontró después en su mochila. Y la violencia no termina ahí. Los informes, sobre todo los de Infobay, mencionan también una agresión sexual. Un acto especialmente cruel. Hay algunas discrepancias entre las fuentes sobre el objeto utilizado en la agresión, Algunos hablan de un palo, otros de una rama de árbol. pero todas coinciden en que la agresión sexual tuvo lugar. Y ese detalle añade una capa aún más terrible a este caso. En medio de todo este horror, hay un detalle que CBS Boston rescató en sus reportajes y que me parece crucial. Resulta que una estudiante entró al baño durante el ataque. Sí, la chica vio ropa tirada en el suelo y a una persona desnuda de cintura para abajo, pero pensó que era alguien cambiándose y se fue. Imagínate el shock al enterarse luego de lo que realmente había sucedido.
Un encuentro casual que, de haber sido interpretado de otra manera, podría haber cambiado el curso de los acontecimientos. Quién sabe, ¿no? Es una de esas preguntas que inevitablemente surgen al analizar un caso como este. Pero la realidad es que Philip, poco después, sale del baño. Y las cámaras lo graban con las manos ensangrentadas. Y llevando los pantalones negros que vestía Colleen. 10 minutos más tarde, vuelve a entrar al baño, esta vez con ropa diferente. Y empujando un contenedor de basura grande. La conclusión, como puedes imaginar, es escalofriante. Philip metió el cuerpo de Colleen en ese contenedor y lo sacó de la escuela. Lo llevó a una zona boscosa cercana. Y allí cometió más atrocidades. Según los reportes forenses citados por AP News, volvió a agredir sexualmente a Colleen, esta vez utilizando una rama. Y como si fuera poco, le cortó la garganta. Esa fue la herida que acabó con su vida. Y después intentó ocultar el cuerpo bajo hojas y ramas. La frialdad de sus actos es sinceramente difícil de comprender. Y junto al cuerpo encontraron una nota escrita a mano. Una nota que decía, los odios a todos. Es palabras que revelan una oscuridad profunda. Una rabia que cuesta imaginar en un chico de 14 años. Y lo que hizo Philip después del asesinato es aún más perturbador. Sí, es como si no hubiera pasado nada. Fue a un supermercado, compró una bebida. Luego usó la tarjeta de crédito de Colleen para comprar una hamburguesa. Y según algunos informes, incluso fue al cine. A ver la película Gravity. Es como si hubiera desconectado completamente de la realidad. Fue arrestado al día siguiente mientras caminaba por una carretera en Topsfield, una ciudad cercana. Y en su mochila encontraron un arsenal de pruebas. El cúter ensangrentado, los guantes, la sudadera azul. La máscara de esquí, la ropa interior de Colleen, sus tarjetas de crédito. Un cúmulo de pruebas irrefutables. Y cuando le preguntaron por la sangre, su respuesta fue escalofriante. Es de la nena, dijo. 3 palabras que reflejan una frialdad absoluta. Un desapego de la realidad que marcó el tono del juicio que vendría después. El juicio de Philip Chisholm fue un evento mediático, seguido de cerca por todos los medios que hemos mencionado hoy en Screamfy. Y un aspecto crucial a entender es que en Massachusetts, los menores de cierta edad que cometen crímenes graves pueden ser juzgados como adultos. Es un punto que AP News analizó en detalle en su cobertura del caso. Y esto tiene implicaciones importantes en la sentencia, por supuesto. En este caso, la defensa de Philip intentó alegar que sufría una enfermedad mental grave. Argumentaban que no era responsable de sus actos, que escuchaba voces, que había sufrido un episodio psicótico. E incluso presentaron el testimonio de un psiquiatra y escáneres cerebrales como evidencia. Pero la fiscalía, por su parte, rebatió este argumento con fuerza. Señalaron su comportamiento después del crimen. El hecho de que fuera capaz de comprar comida, ir al cine e interactuar con otras personas. Para fiscalía, todo eso demostraba que Philip era consciente de sus actos, que entendía la gravedad de lo que había hecho. Y el jurado, después de deliberar, rechazó el argumento de la enfermedad mental. Lo declararon culpable de violación y asesinato en primer grado. Fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 40 años por el cargo de homicidio. Y recibió sentencias concurrentes de 40 años por los otros delitos. Es importante aclarar que la libertad condicional no es una garantía. Después de esos 40 años, una junta evaluará si Philip representa o no un peligro para la sociedad. La familia de Colleen, por supuesto, se mostró devastada por el veredicto. Lo describieron como un individuo malvado sin posibilidad de rehabilitación. Palabras que reflejan la profunda herida que este crimen dejó en sus vidas. Y en 2025, la Corte Suprema Judicial de Massachusetts rechazó la solicitud de un nuevo juicio para Philip, confirmando así la condena original. La historia legal de este caso al menos llegó a su fin. Aunque las heridas emocionales, por supuesto, persisten. Y hay un detalle más que creo que es importante mencionar. Un detalle que CBS Boston cubrió en su momento. Philip también está cumpliendo una sentencia por agredir a una trabajadora clínica en un centro de detención juvenil. Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿verdad? ¿Era Philip Chisholm un joven perturbado? ¿O simplemente un monstruo? Es una pregunta difícil, que este caso nos deja como reflexión. Un caso que nos recuerda la oscuridad que puede habitar en el corazón humano y la importancia de estar alerta, de detectar las señales de alarma antes de que sea demasiado tarde. Este ha sido nuestro descenso en la oscuridad para Screamfy. La historia de Colleen Ritzer y Philip Chisholm nos confronta con la fragilidad de la inocencia y la aterradora realidad de la maldad. Un aula que debía ser un espacio de aprendizaje y crecimiento se convirtió en escenario de una pesadilla. En Screamfy hemos tratado de desentrañar los hechos, pero quizás las preguntas más inquietantes sigan sin respuesta. ¿Qué oscuros pensamientos habitaban la mente de un joven que apenas comenzaba a vivir?
Podrían haberse evitado estos trágicos eventos. Los invitamos, oyentes de Screamfy, a seguir explorando este caso, a reflexionar sobre las señales que a veces pasamos por alto y a recordar la importancia de la empatía y la conexión humana. La memoria de Colin Ritzer perdura como un recordatorio de la luz, que fue apagada demasiado pronto. Gracias por acompañarnos en Screamfy. Si este descenso a las profundidades los ha dejado con preguntas o reflexiones, los invitamos a compartir sus pensamientos. Los esperamos en nuestro próximo episodio de Screamfy, donde continuaremos explorando los misterios que habitan en las sombras de nuestra realidad. Hasta entonces, manténganse alerta. El miedo, a veces, acecha en los lugares más inesperados. Recuerden, esto fue Screamfy.